En esta noche vamos a estudiar la palabra de Dios sobre algo que es tan importante para el hombre, tan importante para aquel que se quiere salvar. Es un tema en el cual aquel que quiere un día llegar a ver el rostro de Dios, cuando parta de este mundo, ahí es un tema tan importante como la vida misma aún en esta tierra. Se trata de este tema, se trata de la luz. Usted dirá, ¿de qué luz me habla? ¿De qué luz? ¿A qué luz se refiere? Y en esta noche usted va a aprender que aún la luz que usted puede ver en este mundo, aún lo que usted puede ver con sus propios ojos, es una luz material. Bien decimos nosotros, hermanos, que para ver algo, aún el que se trabaja, el que se dedica a lo que es construcción, que se dedica a lo que es pintura, por ejemplo, es ahí para ver el detalle, para la terminación de obra tiene que poner una luz muy potente para ver dónde está el problema. Uno que termina de pintar todo, ahí pone una luz y ve, esto está mal pintado, acá hay un detalle, allá hay otro detalle, allá hay otro detalle. Y así cada uno en su rubro tiene que ver con una luz material de este mundo. Quiere decir que si usted no tiene luz, usted el trabajo no lo puede hacer bien. ¿Es así o no es así? Si usted no tiene una luz potente, el médico cirujano que opera en una sala de quirurgia, donde está operando a un paciente, donde hace un quirófano, donde está haciendo la operación, si ese cirujano, ese profesional de la medicina no tiene una luz muy potente, ¿usted creerá que va a hacer bien su trabajo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no tiene la luz potente que necesita para poder realizar ese trabajo que está llevando a cabo. ¿Es así o no es así? Bien. ¿Y qué es lo que sucede en el mundo espiritual al cristiano si no tiene la luz de Dios? ¿Qué es lo que pasa con el hombre que tiene vida en este mundo y porque Dios lo llamó, está en el reino de Dios? ¿Sabe que cómo Dios llama al hombre? Le pone un sentimiento en su corazón. ¡Ay! Estoy fuera de Dios, pero me doy cuenta que estando dentro de los atrios de mi Dios, por más situaciones que me vengan, mi alma está más confortable con el Señor. Ay, hoy me encuentro lejos de la luz. Hoy me encuentro lejos de Dios. Porque Dios es luz. Y resulta que mi alma se desvanece. Siento que mi corazón se enfría. Soy la misma persona. Pero me siento cada día que pasa con menos vida. ¿Por qué sucede eso en el cristiano? ¿Por qué sucede eso en aquel que Dios lo predeterminó desde antes de la fundación del mundo para salvación? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo eligió para salvación. Y como Él es luz, el Hijo de Dios tiene que andar en luz. ¿Es así o no es así? Porque ¿qué concordia las tinieblas con la luz? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿Lo entiende? Belial es el diablo. Te está diciendo que en el lugar donde Dios está, el diablo no puede permanecer. ¿Por qué? Porque Dios es igual luz. Y el diablo es igual tinieblas. Si usted lo lleva al ámbito de su vida diaria, todos los días de su vida, desde el tiempo que usted tuvo conciencia, desde el tiempo que usted nació, hasta el día que usted va a morir de este mundo, va a partir de este mundo, todos los seres vivientes vieron la luz y vieron las tinieblas. ¿Es así o no es así? Todos los días usted no puede decir en un día que el sol no salió. Por más que usted no lo vea, el sol ya salió. El tema es que usted no lo está viendo. ¿Lo entiende? Y por más que usted no vea la noche está. Te está diciendo el Señor, hermano, le está diciendo al hombre que tenga en cuenta y sepa que así como está Dios, está el diablo. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Va a iluminar, porque Él es luz. ¿Y qué pasa cuando viene Dios y ilumina al hombre? Lo lleva a la limpieza de su alma.
a esa habitación que estaba mal pintada, a empezar a pintarla como corresponde. Esa habitación que estaba toda rota, toda ajada, empezar a restaurarla. Ese cáncer que tenía en el corazón, ahora el cirujano ¿qué hace? Con una gran luz lo empieza a operar. Y le empieza a extirpar ese cáncer que tenía en su corazón. Esa debilidad espiritual que lo alejaba del Altísimo, del autor y consumador de la fe. Y ahora Dios se empezaba a acercar al hombre. Se empieza a acercar al hombre porque Él es luz y lo empieza a limpiar al hombre. ¿Por qué Dios necesita o por qué nosotros necesitamos de que Dios nos limpie? Por algo muy sencillo, querido hermano, que Dios es santo. ¿Lo entiende? Él habita en el medio de la santidad. Y el Señor nos dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que si usted, el día de mañana, usted cuando parta de este mundo, si usted no vive una vida en santidad, una vida llena del Espíritu de Dios, ¿a dónde va a ir su alma? Si no pertenece al reino de la luz. ¿Lo entiende? Porque escúcheme una cosa. Si no va a donde va la luz, ¿a dónde va su alma? Si hay dos reinos nada más. El sol y la oscuridad. Dios y el diablo. La luz y las tinieblas. ¿Se da cuenta qué clarito que es? Mire lo que nos dice el Señor por medio de su palabra en el libro de la primera carta que le escribe el apóstol Juan a la iglesia. Capítulo 1, versículo 5. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que está vivo y está presente, y dice así su palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y aquí que el Señor Jesucristo está presente y leemos su palabra y dice así: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahí está. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué nos dice nuestro Señor en esta noche? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Escúcheme, ¿usted cree que en Dios hay pecado? No, porque Él es toda la antítesis del pecado. No puede haber pecado en Dios, porque Él es la luz. ¿Lo entiende? Y las tinieblas no prevalecen con la luz. Por eso en Dios no hay pecado. Ahora le hago una pregunta. ¿En usted hay pecado? ¿En mí hay pecado? Claro que sí, hermano. Porque en pecado me concibió mi madre, dice el apóstol Juan. ¿Lo entiende? Y Dios permitió que el hombre esté sujeto al pecado para tener misericordia del hombre. Porque si usted fuera perfecto, ¿qué misericordia Dios va a tener con usted? Si yo fuera perfecto, ¿qué misericordia tendría el Señor conmigo? ¿Se da cuenta? Por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Lo entiende, hermano? Dios nos sujetó a todo en debilidad. Y usted dirá, qué malo que es Dios, qué injusto que es Dios. No, hermano, porque Dios tiene que salvar al hombre. ¿Lo entiende? Lo tiene que salvar, lo tiene que redimir. Y usted dirá, ¿de qué me tiene que salvar? ¿De qué me tiene que redimir? Hermano, ¿sabe qué nos enseña el Señor en este tiempo? Que el enemigo del hombre no es el que usted ve de frente. No es aquel que de la esquina vio que le... No, ese no es tu enemigo. El enemigo está en medio de vosotros. El enemigo del hombre serán los de su propia casa y está en medio de vosotros. ¿Lo entiende? Cada uno de nosotros, cada uno que vamos a heredar la vida eterna, tenemos un enemigo. ¿Y sabe qué tenemos que hacer en esta tierra nosotros? Vencer a nuestro enemigo. No lo va a vencer usted con su propia fuerza, sino lo va a vencer con el Espíritu de Dios. Porque Dios le dijo a los judíos, a sus hijos, le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria al Salvador, aleluya. Y en el 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y lea el 7, mire lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está. Dios le está planteando las dos cosas. En el 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Te está diciendo el Señor que usted, querido hermano, para tener una comunión con Dios, primeramente usted no puede andar en tinieblas. Pastor, ¿qué quiere decir andar en tinieblas? ¿Usted sabe que usted en su casa puede tener esta luz, pero usted está en tinieblas? ¿Usted lo sabe eso? Porque la luz de Dios no es esta luz, es la luz espiritual. La luz que ilumina lo profundo del alma del hombre, igual corazón del hombre. Para que usted se vea todas las cosas que usted tiene en su corazón. Cuando Dios lo empieza a iluminar, resulta que usted antes se creía perfecto. Antes se creía que usted sabía todo, que todo lo hacía bien. Y cuando llegó a la verdad, el Señor, ¿qué hace? Con esa linterna potente lo empezó a iluminar el corazón, el alma. Y le empezó a mostrar, mirá lo que está en tu corazón. Mirá ahí lo que tenés guardado en lo profundo de tu corazón. Mirá ahí en el lugar que menos pensabas, esa raíz de amargura que está en tu corazón. Eso que no te deja avanzar en tu vida, es necesario que lo saques de tu corazón. Es necesario que te limpies. Es necesario que te limpies en el estanque de Siloé para que tus ojos puedan volver a ver. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria a Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Se da cuenta? Que la comunión con un hermano, la comunión con otro hermano, ¿sabe por qué es? Es una señal que la iglesia está en el buen camino. Es una señal que la iglesia va por la senda recta de justicia. Es una señal que está en el reino de la justicia nuestra. Porque dice la palabra, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe por qué dice su Hijo? Porque salió del Espíritu, y así como salió del Espíritu tiene que entrar en nosotros en forma de Espíritu. ¡Aleluya! Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está. Escúcheme, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque ¿quién es el que puede decir yo no tengo pecado? Nadie, hermano. Ningún ser viviente en este mundo puede decir y puede levantar su mano y decir yo no tengo pecado, hermano. ¿Sabe quién es el único que no tuvo pecado? El Señor cuando vino a la tierra. Él fue santo, Él fue único en la historia, puro, santo, concebido de parte de Dios, engendrado por el mismo Dios. ¿Lo entiende? ¿Sabe por qué todos tenemos pecado? Porque nuestro padre, de nuestro padre, de nuestro padre, así llegando a Adán, entró el pecado por Adán. Nuestra madre, de nuestra madre, de generación y generaciones y generaciones, fue Eva. ¿Y qué pasó? Pecó en el huerto de Edén. Por cuanto todos pecaron, fueron todos destituidos de la gloria de Dios. Y así pasaron generaciones y generaciones y pasaron tiempos en el antaño, en la era del mundo. Y muchos se perdieron. Y pocos se salvaron. Porque son más los que se pierden que los que se salvan, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo antiguo, antes del Señor Jesucristo, nadie podía cumplir la ley de Moisés. Y era la ley para salvarte. ¿Lo entiende? Y como nadie la podía cumplir, ¿qué hizo el Señor? Tuvo misericordia. Y se hizo hombre. Y vino el hombre a cumplir esa ley para abolirla. Luego a dar una ley nueva. Estaba el tiempo de la circuncisión del hombre, del varón, que tenía que circuncidarse al 8º día para que sea limpio. Y era una ley que Dios le había dado a Moisés. Todo varón de Israel tenía que ser circuncidado.
Y luego el Señor viene al mundo, cumpliendo todas las leyes que Él mismo había dado a su siervo Moisés en el monte Sinaí, con las tablas del testimonio. Y dijo Jesucristo: yo vine a cumplir la ley. Y Él fue el único que pudo cumplir la ley de Moisés. Entre paréntesis, Dios. ¿Y sabe qué dijo el Señor? En otras palabras: hijo mío, como nadie puede cumplir esa ley, he ahí yo me hago hombre, me hago ser humano, y vengo al hombre a enseñarle que ahora se tiene que circuncidar el prepucio de vuestro corazón. Ahora tiene que sacar lo malo del corazón, porque ¿de qué sirve sacar y amputar una parte que está podrida en el cuerpo ser humano y su alma sigue podrida por dentro? Su alma sigue llena de debilidades, de cosas malas. Se da cuenta de que nada aprovecha. Se da cuenta que es algo pasajero. Porque que usted le saque un cáncer, Dios, en este mismo momento, es algo pasajero, porque el día de mañana usted va a partir igual. ¿Lo entiende? Sí, Dios puede hacer milagros porque lo hizo y lo sigue haciendo en medio de cada uno de nosotros. ¿Lo entiende? Pero eso no es lo importante. Lo importante no es que un paralítico empiece a caminar en cuanto a la carne, sino lo importante es que el paralítico espiritual, que no podía caminar conforme a la ley de Dios, empieza a caminar el camino recto del Señor. El ciego que no veía empiece a ver, el sordo empiece a oír y darle todo la gloria debida a su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Salvador. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire lo que dice: si confesamos nuestros pecados. Escuche, ve, ¿sabe qué es confesar? Decir el pecado que uno hizo. Y es lo más doloroso al hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre cuando confiesa se tiene que reconocer que estuvo mal. Por eso confiesa. ¿Lo entiende? Pero Dios nos sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Lo entiende? Porque cuando nosotros confesamos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Un fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. 2:8 del mismo libro de Juan dice así. Capítulo 2, versículo 8 dice así: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahí está, un mandamiento nuevo, que es verdad en Él y en vosotros, que las tinieblas van pasando y la luz ya alumbra. ¿Lo entendió? ¿Sabe qué pasa donde está Dios? ¿Qué es lo que hay? Hay luz. ¿Y qué pasa cuando el hombre está lejos de Dios? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tinieblas, ¿verdad? ¿Y por qué hay tinieblas? Porque avanza Satanás en la vida del hombre. ¿Lo entiende, hermano? Cuando nosotros nos acercamos al monte de Sión, cuando nosotros nos acercamos a la ciudad celestial, a la que desciende del cielo, la iglesia de Dios, ¿quién está ahí? El Rey. ¿Y qué rey es? ¿El rey de este mundo o el Señor Jesucristo? ¿Lo entiende? Es el Señor Jesucristo, porque el Señor dijo: mi reino no está en este mundo, sino que mi reino está en otro mundo. ¿En qué mundo está el reino de Dios? En el mundo espiritual. ¿Saben por qué? Porque antes que exista este mundo, Él era la luz que alumbraba a todo hombre. Antes que exista el hombre, Él era la luz. ¿Lo entendió? Antes que exista la lumbrera mayor, que es el sol, ya estaba el Señor. ¿Lo entendió, hermano? Él es el creador. Él es nuestro Dios. Él es el primero. Él es el postrero. En Él no hay tiempo. No hay principio. No hay fin. ¿Lo entiende? Él es por los siglos de los siglos. Y la gloria se la debemos a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 1. Dios es luz. 1:9 al 13. Dios es luz. Él hizo todas las cosas. El omnipotente, el soberano, el Dios fuerte, es la luz.
nuestro Señor. Ahora la pregunta es, ¿quién es la luz que se manifestó al ser humano? ¿Quién es la luz que dio vida al mundo que se manifestó en el ser humano? Es una pregunta que quizás muchos la sepan, pero muchos otros no la saben. Aún el mundo entero no sabe quién es la luz. Porque todos dicen Dios, ¿verdad? Porque Dios es luz. ¿Es así o no es así? Todos dicen Dios es la luz. Pero ¿quién es la luz que se manifestó al hombre? Y lo dice la palabra de Dios. Libro de San Juan, capítulo 1 y versículo 9, dice así la palabra del Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí está. Mire, aquella luz verdadera. ¿Por qué dice aquella? ¿Sabe por qué? Porque está hablando del pasado, del tiempo de la creación del universo. Cuando la tierra estaba desolada y vacía y oscura. Y Dios creó la luz y vio que la luz era buena. Luego creó todas las cosas que se ven y las que no se ven. Y vio Dios que era bueno y al sexto día creó al hombre. Y puso Dios una lumbrera mayor en la inmensidad del abismo. Y esa luz empezó a dar vida a todas las cosas. Usted fíjese, aún en lo material, si nosotros como seres humanos, como especie humana, no existiría del día de mañana, no saldría más el sol. ¿Qué es lo que pasaría como nosotros, como raza humana, como seres humanos? ¿Cuánto tiempo el hombre podría sobrevivir sabiendo que el sol ya no sale más? Es cuestión de un mes, 2 meses, ¿vio? A lo sumo 3 meses. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué va a prevalecer? Primero las tinieblas y segundo la muerte. ¿Lo entendió? ¿Qué prevalece primero? Las tinieblas. Y segundo que viene, la muerte. ¿Y qué pasa con el cristiano cuando se aleja de Dios? Sigue viviendo, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Me siento fuerte, me siento con ganas, me siento esto, me siento lo otro. ¿Sabe por qué? Porque tenía reserva de vida. Pero ¿qué pasa cuando no recibe más la vida para acumular esa fuerza, esa reserva de Dios? Poco a poco se empieza a debilitar. Poco a poco se empieza a debilitar cuando el hombre se aleja de Dios. Al punto de que viene, ¿qué? La muerte. ¿Se da cuenta que lo espiritual es manifestado en lo material? ¿Se da cuenta? ¿Es así o no es así, hermano? Y fíjese, los campos son fructíferos, perdón. ¿Por qué? Porque el sol los ilumina. ¿Por qué? Porque tienen agua. ¿Por qué? Porque Dios los bendice. ¿Se da cuenta? Si no existiera el sol, ¿sabe qué pasa con el agua? Se congela. No tiene más forma. No sirve ya para tomarla, porque es congelada. ¿Y qué es lo que pasa cuando se va el sol? Avanza la muerte. Llévelo a su alma, a su vida. ¿Qué pasa cuando usted se aleja de Dios? ¿Lo entiende, hermano? Y mire lo que dice. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Quién era la luz verdadera que alumbra a todo hombre? Mire lo que dice. Venía a este mundo. Escúcheme, hermano. ¿Quién vino hace 2000 años a la tierra? Que fue una era antes de ese hombre y fue una era antes de ese mismo hombre. Cambió la era de la humanidad. ¿Quién vino? ¿No fue Jesucristo? ¿No fue nuestro Señor? Y Juan, que es testimonio, da testimonio ocular de lo que vio. Porque Juan, acuérdese que era un jovencito cuando lo crucifican al Señor. Y él fue testigo de lo que pasó con el Señor. Dice que tenía tanta confianza con el Señor que se recostaba en el pecho del Señor cuando él hablaba.
Mire lo que era el apóstol Juan. No era cualquier apóstol. Era el apóstol más espiritual de todos. Porque él tenía una comunión directa con el Creador. Dice que se recostaba en el pecho del Señor cuando él hablaba. Mire el amor que tenía ese varón al Señor. Él lo reconocía que estaba con el mismo Dios en su pecho, en el pecho del Señor. Y él es testigo fiel de estas cosas y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Sabe por qué? Porque primero Juan lo vio alumbrado en su corazón. Primero Juan vio que Dios lo iluminó en su corazón. Y como él vio que Dios lo iluminaba en su corazón, ahora ha dado testimonio. Porque un testigo es algo que presenció, algo que vio. Yo soy testigo. Porque estuve ahí, en los hechos que sucedieron. Y así fue Juan. En el 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí está. 2000 años después, son más los que no lo conocen que los que lo conocemos. ¿Lo entiende? 2000 años después vino el Señor, anduvo entre los hombres, dio vida, resucitó a los muertos, hizo maravillas, señales. Y así todo el hombre no lo conoció. Pero el mundo no le conoció. ¿Por qué el mundo no le conoció? Porque el mundo tiene sus ojos cerrados. ¿Por qué lo tiene cerrado? Porque están en tinieblas. ¿Lo entiende? Y no estoy hablando de esta luz y de estas tinieblas de acá, sino estoy hablando de las tinieblas espirituales que no lo dejan al hombre poder ver a Dios. ¿Lo entiende, hermano? Pero el mundo no le conoció. Y mire lo que pasó. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Le hago una pregunta, hermano. El Señor, ¿de dónde era? Hace 2000 años. ¿No era judío? ¿No vino a su pueblo, el pueblo de Israel que había salido de la esclavitud? ¿No era el pueblo que Dios trataba, que el Señor trataba con ese pueblo? ¿No tuvo misericordia de Dios de hacerse hombre y venir a tratar con su propio pueblo? ¿Pero qué pasó? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sino que no solamente que no lo recibieron, que lo crucificaron a muerte y muerte de cruz. ¿Lo entendió? ¿Sabe que no le hicieron un mismito al Señor? Lo latigaron, lo escupieron, le pusieron una corona de espina, lo llevaron a la muerte, lo obligaron a que lleve esa cruz. ¿Y sabe qué? Partió el Señor de este mundo por causa de sus hijos, los que eran sus hijos en aquel tiempo. Porque a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y mire lo que pasó. Más. Perdón. Preste atención en el versículo 12. ¿Qué dice en el versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. ¿Se da cuenta? ¿Hay casualidades? No, hermano. Usted es un hijo de Dios. Usted es el verdadero hijo del Señor. Aleluya. Gloria al Salvador. Aleluya. ¿Se da cuenta? Que Dios le dio la potestad. ¿Qué dice? ¿La potestad de qué? De ser hechos. ¿Qué dice? Hijos de Dios. ¿Y sabe qué hace un hijo? Tiene la misma autoridad que su padre. Por eso es hijo. Es de la descendencia real. ¿Y Dios qué le da potestad a usted? Sobre las serpientes, sobre los demonios que están en el corazón del hombre. A que si usted ora y usted se lo pide con el corazón al Señor, a su Padre, ahí Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios y reprender a Satanás en el nombre de Jesucristo. Gloria al Salvador, aleluya. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se da cuenta? Le está hablando en el espíritu, obviamente, usted lo entiende, ¿no? No le está hablando en cuanto a la carne, que usted es hijo de su papá, de su mamá. No, le está diciendo los hijos verdaderos del espíritu.
los que fueron engendrados por el Espíritu Creador. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, ese Espíritu da vida en su alma y es engendrado por el mismo Dios. Por eso es tan importante recibir el Espíritu Santo, para que ese hijo varón caiga y crezca en su corazón y pueda ser un verdadero hijo del Altísimo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Salvador, aleluya. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora usted recibe el Espíritu Santo. Y todos sabemos que Dios es luz. Ahora se nos fue revelado que el Señor Jesucristo era la luz que iluminaba a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Pero resulta que sus hijos sí lo conocieron. Y ahora tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quién es la iglesia verdadera de Dios? ¿Qué requisitos tiene la iglesia verdadera de Dios? Mire lo que nos dice nuestro Padre. Vayamos al libro de Juan 12:46. El mismo libro, 12:46. San Juan, capítulo 12, versículo 46, dice así. Esto para el que tiene duda todavía, que no cree que Jesús es la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí está. Entonces el Señor dice, yo, la luz, he venido al mundo. ¿No dice que Dios es luz? ¿No dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho? ¿Y ahora quién se declara como la luz? ¿No dijo nuestro Señor, yo la luz he venido al mundo? ¿Lo entiende? Porque antes que el mundo existiese yo ya estaba. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos visitó nuestro Padre en este mundo. Hace 2000 años. Nos visitó en forma material, humana, vamos a decir. Ser humano, cuerpo humano. Pero Él partió. Él dijo, hijitos, no dejaré huérfano. Vendré a vosotros y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Lo entiende? Y ahora le hago una pregunta, hermano. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué requisito tiene el pueblo de Dios para ser hijo de Dios? Primero, creer en su nombre, porque dice a todos los que creen en su nombre le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿usted cree en el nombre de Jesucristo? ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? ¡Aleluya! Entonces, hijo de Dios, vamos a ver los requisitos que Dios nos pide, alabados el nombre de Jesús. ¡Gloria a Jesús! Mire lo que dice en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 14. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. 5, 14. Ahora bien, todos decimos que creemos en el Señor Jesucristo, ¿es verdad? ¿Es así? Bien, entonces, ahora vamos a ver qué nos dice el Señor. Porque si nosotros creemos en el Señor Jesucristo y recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Él, que Él es luz, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿O quién somos nosotros para Dios? Mire lo que dice la palabra. Leemos en el nombre de Jesús. San Mateo, capítulo 5, versículo 14, dice así. Vosotros sois la luz del mundo. Ahí está. ¿Qué nos dice el Señor? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Pero acaso Dios no es la luz? Claro que es la luz. ¿Pero dónde habita ahora? ¿Dónde habita ahora? ¿Dónde habita ahora? En todos los que creen en su nombre le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Salvador! ¡Aleluya! Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Ahí está. ¿Qué le dice el Señor? Perfecto, muchacho. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son mis hijos, en otras palabras. ¿Pero qué le dice? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, hermano?
Porque usted está en el monte de Sión. Usted en sentido espiritual está en el monte de Sión. Y si está en el monte de Sión, está en un lugar elevado. Y si está en un lugar elevado, tiene que haber luz en ese lugar. Tiene que haber luz en su casa, en su vida, en su corazón. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mire lo que le dice el Señor, nuestro Padre. Aquellos que creyeron en su nombre, aquellos que tienen potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos, en otras palabras, que el Señor lo eligió para salvarse, se encendió una luz. Le hago una pregunta, hermano. Cuando usted recibió el Espíritu Santo, ¿no lo recibió a Dios? ¿Y qué es Dios? ¿No es luz? ¿No se encendió una luz en su alma? ¿Y qué dice? Que cuando se enciende una luz, nadie pone una luz debajo del almud, sino que la pone sobre el candelero para que ilumine todo lo que están en casa. ¿Lo entiende? Cuando usted recibe el Espíritu Santo, el Señor lo empieza a iluminar. Esa pieza que estaba desordenada, esa pieza que estaba toda sucia, esa que las paredes estaban todas manchadas, que estaba todo infectado, que los pisos estaban destruidos. Ahora el Señor lo ilumina. E ilumina a todos los huéspedes que están en casa. Todo lo malo que lo aleja de Dios. Porque si usted se quiere salvar y usted recibió el Espíritu Santo un día, es porque eso que estaba en su corazón retrocedió para que puedan llegar usted al Señor. Usted lo agradó a Dios para hacer retroceder esos enemigos que tenían en su corazón. ¿Cuántos hermanos hay, hermano, que quieren recibir realmente el Espíritu de Dios y no llegan, hermano? ¿Por qué no llegan? Si ellos quieren recibir de Dios, ¿acaso Dios es malo? ¿Se da cuenta? No, hermano. Hay huestes espirituales que no lo dejan llegar a ver a Dios. ¿Lo entiende? ¿Por qué se oponen? ¿Por qué se oponen entre Dios y usted? Si usted lo quiere recibir y Dios lo quiere dar. ¿Se da cuenta que son nuestros enemigos? ¿Se da cuenta que esos son los verdaderos enemigos que le están haciendo perder su alma? ¿Se da cuenta? Pero ¿sabe qué? Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No se amedrente con Satanás, no se amedrente con el enemigo. Lucha, hermano, pídale al Señor en el nombre de Jesucristo. Toda barrera del enemigo se va a caer en esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Salvador. Y dice así en el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahí está. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Le está diciendo el Señor, hermano, si sos un hijo de Dios, si Dios te dio la potestad de ser hecho hijo de Él, si crees en el nombre de Jesucristo, si fuiste bautizado en el nombre de nuestro Dios, ahora sos un hijo de Dios. Recibiste el Espíritu Santo, sos un hijo de Dios. Ahora tenés luz en tu corazón. ¿Y sabe qué nos dice el Señor? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Que tenés que actuar de la misma manera cuando estabas en tiniebla? No, hermano. Cuando usted estaba lejos de Dios, cuando estaba alejado de la luz, ¿así tenés que actuar? No, porque eso no nos enseñó el Señor. Andad como hijos del día, no como hijos de la noche, dice el Señor. ¿Lo entiende? Nuestro Padre es luz. ¿Y cómo tenemos que andar nosotros? Como verdadero hijo de Dios. ¿Lo entiende, hermano? Nunca defienda la mentira. Nunca defienda, aunque sea contrario a su interés. Nunca apoye la mentira, hermano. Porque la mentira, ¿sabe qué? En el mundo dice, tiene patas cortas, y en la iglesia te digo, te vas al infierno. Porque no podés servir a dos señores. Si en la verdad entró en tu corazón, ¿acaso cómo podés servir a la mentira? ¿Lo entiende, hermano? Elija. Y mire lo que dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué dice? Así vean vuestras buenas obras y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Porque nuestro Padre ya no está más en la tierra. Ya partió hace 2000 años y resucitó. Y ahora es espíritu. ¿De qué forma está ahora en nosotros? Está en los cielos. Y cuando diga cielo, en la Biblia es igual a espíritu.
¿Lo entiende? ¿Dónde está nuestro Dios? En el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. En lo postrero de los tiempos se iba a hacer manifiesto no al mundo, sino a sus hijos, a los que reciben su nombre, a los que reciben su poder. Y habéis recibido poder, poder para vencer, poder para guerrear, poder para levantarse y darle la gloria al Salvador Jesucristo. Alabados el nombre de Jesucristo, paz y vida al Espíritu Santo con fe. Esta es una invitación de la Iglesia Cristiana de Jesucristo, el Señor Justicia Nuestra, a su templo, calle Blandengues, 2250, José Cepaz, Buenos Aires, Argentina. Los esperamos. Una fe, un Señor y un bautismo. Cuando un día esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo mire sus ojos y vengan a mí los días pasados, cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decir.